tal? Buenas noches, mi nombre es Virginia Alexandre, perdón, buenos días todavía. Mi nombre es Virginia Alexandre y mi materia es correspondencia y control de gestión. Voy a hacer el resumen de lo investigado en esta unidad 1. No tenía muy claro que tenía que grabar un video con la investigación, pero bueno, empezamos. El examen de diagnóstico y el nombre del archivo es actividad 1. Y en la primera pregunta dice: ¿qué es comunicación? La definición de comunicación es un acto propio del ser humano derivado del pensamiento al lenguaje para lograr relacionar. Es compartir algo como un sonido, un gesto, intentando dar a conocer un mensaje a través de una relación que las personas manifestamos cuando nos encontramos en compañía de otras o en grupo. ¿Qué es información? Es un conjunto de datos derivados de un suceso, situación o hecho organizado y ordenado en un determinado contexto, cuyo significado o propósito es el de brindar conocimiento a otros. Hay distintos modos de información o medios, por medio de un documento, imagen o comunicación verbal. En la pregunta 3 dice que defina lo que es un documento y cite algunos ejemplos. Es la información que se registra como soporte en un documento en manuscrito o mecanografiado y que se conserva como evidencia. Existen muchas clases de documentos, como por ejemplo la partida de nacimiento, las cuales me dan la identidad como ciudadano y como persona que pasó por este mundo, o los llamados escrituras, como por ejemplo el escrito de que soy dueña de una casa, o una factura que soy propietaria de un automóvil. Esos son algunos ejemplos de lo que es un documento. ¿Qué es un documento original? Es como propiamente su nombre lo dice, un documento único y auténtico, del cual se pueden sacar varias copias, como por ejemplo mi partida de nacimiento, que puedo yo sacar copias, certificarlas y entregarlas a donde me pidan, pues, para identificación, sacar un pasaporte o una visa, etcétera. ¿Qué se entiende por sector público y sector privado? El sector público es representado por el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo y el Judicial, de los cuales se ramifican los gobiernos estatales y municipales, y son quienes administran y llevan a cabo el orden en nuestro país. El sector privado se puede desarrollar en cualquier actividad empresarial o individual, puede ser desde una cadena de restaurantes o hasta los tacos de la esquina, donde puede ser un empresario particular a nivel muy pequeño. ¿Qué es un organigrama? Bueno, es la estructura definida para informar por medio de gráficos, imágenes o fotografías sobre una organización. Por ejemplo, en donde yo trabajo, si ustedes se meten a la página de la Universidad del Caribe, ahí van a ver en biblioteca, se meten al apartado de biblioteca y en directorio les aparecerá el organigrama de la biblioteca, desde la jefa y las distintas áreas a las cuales pertenecemos. ¿Qué es un procedimiento? Bueno, esta pregunta se repitió 2 veces y la contesto en la número 8. Es un documento escrito describiendo el proceso y la forma de realizar una actividad detalladamente, mediante la cual se define el objetivo a alcanzar, ya que son una variedad de operaciones enlazadas entre sí, con instrucciones sucesivas cuyo fin es perpetuar el orden de trabajar correctamente. ¿Cómo defino la archivología? Pues algunos autores la definen como la ciencia de la comunicación. Ejemplo, Juan Ramón Cruz Mundet, en su manual de archivística, nos plantea que a mediados del siglo XIX, fruto de la observación y la experiencia, se va estableciendo una serie de principios generales con un orden piráctico, que es el de sistematizar el quehacer archivístico.
Esto lo cita y lo cito al final de mi escrito. La archivonomía es relativamente joven, ya que antiguamente solo se guardaba la información en las bibliotecas de manera acumulativa. Posteriormente, la diferencia entre bibliotecas y archivos se hizo más notoria, ya que las necesidades de clasificar, ordenar y guardar requerían mayor conocimiento. Y la labor del archivónomo es un poco historiador, ya que analiza documentos acumulados por décadas, estableciendo un sistema de información concentrada, dándole identidad al documento, una forma, organizándolo y organización y preservación para cada documento, ya sea en audio, video, texto, cartográfico, un mapa o una piedra. Y bueno, finalmente el archivónomo lo coloca ya ordenado y clasificado para consultar a investigadores, profesores, estudiantes y público en general. Esa es la parte de la actividad 1. Y la actividad 2, donde nos preguntan acerca del documento. Bueno, el documento es el testimonio de un acto realizado en consecuencia de una función, ya sea en una institución pública o privada, y es mismo que se registra en una unidad de información, siendo el testimonio de una actividad humana convertida en un soporte, dando inicio a una fuente de archivo. En el concepto de documento, puede ser un documento de papel, el cual es el medio que brinda registrar información, donde antiguamente se hacía a mano utilizando pues o tinta o pintura rupestre, donde ponían con sus manos o con el dedo algún tipo de información que ellos querían dar a entender. Y también el concepto implica el manuscrito o mediante un proceso mecánico, ya sea una máquina de escribir o una lab, en la actualidad, bueno, pues en la computadora, etc. Y quedando así como una evidencia guardada, ya sea en el documento o en una PC. El documento tiene de origen institucional, puede ser de la dependencia de gobierno, empresa privada, personal, y depende de la importancia y sus funciones, que si es un documento de información y es con el objeto de registrar dicha información para que sea utilizada como instrumento probatorio o evidencia, ya sea de carácter jurídico, histórico, probatorio, o simplemente como algún testimonio que yo quiero dejar en un escrito para mis nietos, por ejemplo, o les quiero dejar un álbum fotográfico con notas de los años y de los sucesos en cada una de las imágenes. Bueno, pues esto puede ser un documento de información para ellos. Y la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una persona a otra. O sea, yo comunico que ayer me sucedió algún evento importante, pues se lo puedo comunicar desde el área de mi trabajo o en mi casa a alguno de mis familiares para que tengan conocimiento, y así es llevada. Y puede ser verbal, o sea, puede ser escrita, con un gesto, con un sonido o con una canción, o en fin, hay muchas maneras de comunicarnos con otras personas. Y el concepto es la transmisión de información entre dos o más personas, llámese plática o tertulia o simplemente comunicación o información. El origen de la comunicación administrativa, del desarrollo de la comunicación, data de los 4000 años antes de Cristo aproximadamente, y en donde se conoce la necesidad de plantear estrategias para la supervivencia, la organización y control de los pueblos.
Desde la antigüedad se registraban distintos métodos. En Grecia, Aristóteles propone que los escribanos planeen un criterio de organización de documentos registrando los aconteceres del imperio romano. Yo creo que todos nos acordamos de algún documental o algún libro que hemos leído, como pues, tenían a los escribanos en un área y uno de los grandes pues, pobladores o de los que tenían más conocimiento era que platicaba la historia y ellos la iban transcribiendo. La administración es importante porque es una de las actividades humanas que se aplica desde que el hombre se da cuenta que solo no puede satisfacer sus necesidades, por lo que comienza a asociarse con otros para aumentar sus posibilidades de satisfacer las mismas. Bueno, a grandes rasgos esta es la comunicación y pues yo tengo que detener el tiempo, voy a volver a grabar en otro video para continuar con lo que es el documento empresarial.